el de resistencia, el de la liberación, el genio militar, el estadista visionario y el gobernante moderno y sensible a los cambios de nuevas estructuras en el ámbito de la democracia social y en la realización de un permanente avance hacia el progreso, la transformación y la justicia. Es este el mejor alegato contra todos los absolutismos. Apreciamos muy de veras la reciente definición del general de Gaulle, cuando refiriéndose a los pueblos de América y a Francia, sostuvo en Lima que deben estar juntos en la liberación de su hambre, de su miseria, de su ignorancia y de la tiranía que pesa en ciertos casos sobre ellos. Que Francia y de Gaulle han demostrado espíritu innovador para construir, sin apartarse de la instancia de la libertad que nació con su pueblo y que dio permanencia universal a la democracia. Tenemos una tradición internacional, señor general de Gaulle, que nos viene de lejos y nuestros próceres nos han indicado caminos de honor, de libertad y de independencia para Argentina, para América y para la humanidad. Esa tradición se identifica con la lucha, con los ideales, con la cultura y con el sacrificio de Francia en todos los tiempos. Roque Sáenz Peña, digno presidente de la República, supo decir en 1890, se ha dicho con razón, que Dios mide el terreno, iguala las armas y reparte la luz, y que América debía ser para toda la humanidad. Civilidades. Junto a vuestra patria, integramos en soberanía con otros pueblos la invencible reserva de la democracia. Señor presidente de Francia, os invito a hacer uso de la palabra ante la honorable Asamblea Legislativa de la Nación Argentina. Vuestra palabra tendrá acento de la historia, vigor de presente y proyecciones de futuro. Monsieur le vice-président de la République, président du Sénat, Monsieur le président de la Chambre des députés, Messieurs les législateurs, en entendant les paroles pleines de noblesse et de raison qui viennent de m'être adressées par vous, Monsieur le Président, et en voyant votre imposante assemblée autour de moi, je me trouve confirmé dans la très haute idée que d'avance je me faisais du Parlement de la République argentine. Excelentísimo señor presidente de la República Francesa, general Charles de Gaulle. Excelentísimo señor ministro de Asuntos Extranjeros de Francia, señores ministros que integran la delegación de la República Francesa, señores senadores nacionales, señores diputados nacionales, autoridades civiles, militares y eclesiásticas, señores embajadores, señoras y señores. Au fond, il n'y a là rien qui ne soit très naturel. Vous et nous avons nos origines dans la latinité et dans la chrétienté. Vous et nous avons puisé aux mêmes sources que sont la liberté, l'égalité et la fraternité. N'est-ce pas là une des conditions du progrès, de l'équilibre et de la paix de notre univers? Car
tandis que l'ancien monde, revenu de ses déchirements, va se montrer de nouveau comme la grande source de la raison humaine et de la civilisation, nous sommes au siècle où l'Amérique latine, en marche vers la prospérité, la puissance et l'influence, verra apparaître son jour, tel que l'annonçait Bolivar, puisqu'aucune puissance humaine ne peut retarder le cours de la nature guidée par la main de la Providence. D'autre part, San Martin a dit, les grandes entreprises sont le fait des hommes courageux. Monsieur le Président, Messieurs les législateurs, l'imposante cérémonie que voici au Parlement est peut-être un indice solennel et annonciateur de cette rénovation du monde. Muy bien. Señores legisladores, habiéndose dado cumplimiento al objetivo de esta asamblea, queda levantada la sesión.